ciudad. Bienvenidos de nuevo al podcast Voces de Ciudad, donde tratamos de darle precisamente la voz a todas las expresiones de todo tipo que se manifiestan en una ciudad como Bucaramanga, pero que puede extenderse o extrapolarse a otros territorios. No importa si la voz es científica, académica, política, artística, deportiva, etcétera, etcétera. De eso se trata. Hoy estamos muy complacidos con tener a Fernando Martínez. Se me iba olvidando el apellido a pesar de que es hijo de un compañero de colegio, pero a veces tiene uno de estos lapsos. Fernando Martínez es esencialmente un transportador, hijo de transportador, con un título académico como administrador de empresas y una especialidad como gerencia estratégica, pero fundamentalmente es un intelectual y adicionalmente su vida la llena con un ejercicio muy ingrato y a veces hasta riesgoso. Él no le gusta que le digamos que es un veedor, pero para la gente entienda es más fácil que se diga, es un veedor ciudadano. Es un ciudadano preocupado por la ciudad, fundamentalmente. Hoy queremos, Fernando, agradeciéndole que haya aceptado nuestra invitación, ¿qué nos falta en esta ciudad? ¿Qué tiene y qué nos falta? ¿Por qué nos podemos sentir orgullosos y de qué debemos avergonzarnos de Bucaramanga y su área metropolitana? Jaime, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Antes que todo, quiero saludar a toda su audiencia que está conectada en este momento a través de los canales virtuales de este podcast, una importantísima herramienta de comunicación independiente que ojalá siga surgiendo en la ciudad, producto de una expresión individual que se tiene que dar. La pregunta con la que arranca Jaime es una de las más difíciles de responder. Yo creo que lo que más nos falta, Jaime, es amor propio. Nosotros debemos dejar de pensar en el bien común y empezar a pensar en el bien propio. ¿Y por qué soy tan drástico en esa expresión? Porque si tú no te amas a ti mismo, pues tú no puedes amar a los demás. Y ahí soné al libro de superación personal, pero es cierto. Así que lo que más nos falta en Bucaramanga, además del sentido de pertenencia por la ciudad, por el Atlético Bucaramanga, por la comida típica, por la hamburguesa, por todo lo que nos venden como la ciudad bonita, es amor propio. Nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a sentir que lo que hacemos nosotros y que parece una vigilancia ciudadana es simplemente la defensa de los derechos individuales. Y entonces, esto es una ciudad que tiene muchas carencias. Una de las carencias, y vamos a hablar más tarde de ella, que es el transporte público masivo. Pero hay otras carencias que tú has detectado. ¿Pudiéramos enumerarlas? Aparte de la falta de amor propio, lo que sí nos sobra es el interés propio. Y eso es diferente. Amarse uno mismo significa que defiendo lo que a mí me pertenece, pero ambicionarme por el interés que a mí me conviene es lo que produce esas carencias. Bucaramanga carece de transporte público, carece de espacio público, de semáforos funcionales, de relleno sanitario, de petar. Bucaramanga carece de... ¿Qué es una petar? No todo el mundo sabe qué es una petar. Ok, es una planta de tratamientos de aguas residuales. Todo lo que nosotros desechamos en las aguas contaminadas que producimos cae al río directamente y eso pues no es propio de una ciudad civilizada. Nosotros tenemos que responderle a la naturaleza de la manera que la naturaleza nos responde. Y a la gente que vive río abajo. Y a la gente que vive río abajo.
de una manera responsable y principalmente de forma ambiental. Por eso Bucaramanga tiene que pensar en esa petar. Además de que esa agua también se puede reciclar, porque río abajo nosotros podemos regar con esa agua del río los corregimientos y las zonas agroindustriales que son las que nos alimentan. Bucaramanga también carece, Jaime, de plan de ordenamiento territorial. Bucaramanga carece de ¿Cómo autoridad. así? Pero ya lleva 8 meses el nuevo alcalde, el que reemplazó al pastor Beltrán. Este es otro pastor, ¿no? Sí, son 2 pastores. Estamos bendecidos por Dios, afortunadamente, entre comillas, y con sátira profunda. Pero ahí hay dos situaciones que hay que diferenciar, Jaime. Uno es el plan de ordenamiento territorial, del cual carecemos de actualización y que no se respeta nada, y el otro es el plan de desarrollo. Del que tú te refieres es el plan de desarrollo que el alcalde Cristian Portilla no ha presentado ni ante el Consejo, ni lo ha decretado directamente, producto de que, por supuesto, el alcalde Portilla se encontró la alcaldía en una situación fortuita que concluyó la poderosa relación que existe entre la contratación de CPS, los clanes de la política, y ahora la iglesia cristiana, falsa iglesia cristiana del pastor Beltrán. Y ha habido, en tu criterio como ciudadano preocupado y que ha estado en los debates muy interesantes, por cierto, en el Consejo del municipio, ¿ha habido rendición de cuentas objetiva por parte de estos últimos 3 años de gobierno, tanto del pastor Beltrán como del alcalde actual? También esa es otra pregunta bien interesante, porque pues nos obliga a reflejar una verdad que todo el mundo conoce, y es que el Consejo de Bucaramanga es una entidad sometida a los intereses políticos del Ejecutivo, principalmente del alcalde de turno. Entonces, cuando tú me preguntas por control político, obviamente yo te voy a decir que no, que el Consejo de Bucaramanga es un teatro de marionetas en donde se pulula el principio del pícaro y no el principio de la moral y la ética. Y bueno, en ausencia de esta rendición de cuentas y de control político, pues nosotros tenemos por lo menos 3 entidades, eso que llamamos la institucionalidad y que tanto se proclama y se dice: la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría. ¿Funcionan para efectos de lo que sucede en la ciudad para bien y para mal? Yo tengo que confesar, Jaime, que yo los frecuento, a esas instituciones las frecuento a veces, más bien seguido, y me doy cuenta que no funcionan para nada, porque en todas las instituciones y en cada una de ellas, pues sus dirigentes, sus directores regionales son nombrados precisamente por esos poderes de los clanes. Por ejemplo, el caso de la Contraloría Municipal de Bucaramanga hoy es totalmente vergonzoso. Una elección que pasó por el teatro de la democracia del Consejo, en donde nosotros 3 semanas antes nos anticipamos, sin conocer, porque son de carácter reservado, los resultados de las pruebas de conocimiento, detallando a los 3 primeros con perfecta certeza. Y también nos anticipamos a la elección de la Contralora, detallando con perfecta certeza el número de concejales que iban a votar a favor y el número de concejales que iba a votar en contra. ¿Cómo es posible que un ciudadano que no tiene derecho ni acceso a esa información se anticipe en el tiempo con perfecta certeza, vuelvo e insisto, Jaime, al 16-3, que fue como quedó la votación? Hoy esa Contralora que entró a la Contraloría de Bucaramanga y que ya tiene una historia de dudosa aceptación, porque proviene de los clubes de la política, nombra como subcontralor y como sus coayudantes principales a funcionarios que estuvieron en la administración de Jaime Beltrán. O sea, hoy la Contralora, en nombre de Jaime Beltrán, va a vigilar a Jaime Beltrán, y eso es perfectamente declarado un conflicto de interés que en esta ciudad es
invisible o no invisible o no catalogado como tal, porque esta ciudad está rendida por falta de amor propio. Claro, el conflicto de interés lo sé con certeza también absoluta, que los conflictos de interés en nuestra sociedad pareciera que no importan, ¿no? No importa. O como decía de manera jocosa en la costa cuando se hablaba de la ley 80, la ley de la contratación pública, que, eso aquí no ha pegado. Pero resulta que aquí no ha pegado tampoco ni la ley 80 ni los conflictos de interés. Eso no parece ya importarle al ciudadano, ¿no? Mire, Jaime, hay algo que también es totalmente inadmisible. La Contraloría está en déficit fiscal. La entidad que vigila el carácter fiscal de la administración pública está en déficit fiscal. Usted entra a la Contraloría y eso parece un mortuorio. Está la Contralora y 5 funcionarios o 5 contratistas, entre contratistas y funcionarios. O sea, es una Contraloría mueca. Es una Contraloría mueca. Si usted va a la personería es exactamente igual. Si usted va a las oficinas de control interno es exactamente igual. Si usted va a la Procuraduría, que esto fue lo último que a mí me aconteció, es peor aún, porque pues la Procuraduría, al tener tanto tentáculo para la autoridad, pues ejerce coacción sobre los que no se someten. O sea, los que hablan de defender la institucionalidad lo que han sido es desmantelar la institucionalidad. Desmantelan la institucionalidad. A nombre de la defensa. A nombre de la defensa, y la coaccionan, porque para proteger delincuentes, llámelos. Y para atacar o para vigilar o para coaccionar transparentes, también llámelos. O sea, invirtieron la polaridad de su función. Sirven para defender delincuentes y maltratan al transparente. Bueno, pero entremos en un tema que a la gente, no sé si ya le dejó de preocupar o no, pero no tenemos un transporte público, ni privado, ni público, pues tenemos como un caos, una cosa ahí anárquica, ¿no? En la forma como nos transportamos en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿A qué le atribuyes tú el fracaso, la quiebra de lo que fue de pronto una ilusión bien o mal planteada como Metrolínea? Jaime, empecemos por las cosas positivas. Los recursos existieron, 1 billón de pesos. La intención de construir ciudad moderna, inclusiva, con transporte público masivo, eficiente, con cobertura del 100%, rápido, que sirviera para trasladar masivamente a los ciudadanos, también existió. ¿Qué sucedió? Que como en la política santanderiana todo se desarrolla a partir del interés político de turno, del poder de turno, pues nunca nombraron a gente con la experiencia y con la capacidad y con el bagaje y el conocimiento para estructurar sistemas de transporte masivo. Inclusive 20 años después todavía no conocemos ni sentimos realmente qué es un BRT técnicamente. Nosotros no sabemos diferenciar como sociedad, y estoy hablando de la sociedad civil y de la sociedad pública, qué es un sistema de transporte masivo, qué es un sistema de transporte colectivo, qué es un sistema de transporte individual, qué es un sistema de transporte mixto y cómo se da una complementariedad o intermodalidad entre ellos. No lo sabemos distinguir, por eso caemos en la trampa de la retórica de Metrolínea nos mueve, cuando Metrolínea hoy en día no existe y no ha existido desde hace mucho tiempo. También, Jaime, otra razón es que yo, por ejemplo, llevo buscando el estudio que dio estructuración al proyecto y no lo he encontrado en 20 años. Posiblemente tú te estás preguntando en este momento que no es posible o cómo es posible que una ciudad haya desarrollado un proyecto de transporte público masivo de 1 billón de pesos de inversión sin estudio, y pues así es, Jaime. Yo lo he preguntado. O sea, ni lo financiero, ni lo técnico. No hubo absolutamente ningún documento que soportara la implementación financiera, técnica, jurídica, administrativa y operacional del sistema de transporte masivo. ¿Quieres recordarnos cuándo se inició Metrolínea, bajo qué gobiernos nacional, departamental y municipal? La historia remonta más o menos a 1998, cuando el alcalde Peñalosa en Bogotá viene con una experiencia muy interesante de Curitiba con los buses de tránsito rápido, que van por carriles exclusivos y que tienen una forma de control y operación diferente que promete mitigar
la congestión y la guerra del centavo de los buses tradicionales. Eso fue en el 98, Bogotá lo implementa en el 2002 y a partir del 2002 el éxito de Transmilenio logra un impulso de política nacional a través de la presidencia del presidente Álvaro Uribe, quien escoge 7 ciudades que se declaran voluntarias para el experimento nacional del experimento. Sistema. Por ahora era experimento porque Bogotá y Transmilenio tenían muy poca edad para llamarlo un ejercicio consolidado. Pero esos experimentos, Jaime, vienen también soportados en estudios técnicos y estudios especializados desarrollados por especialistas, que fue lo que nos sucedió en Bucaramanga. Para que te des cuenta de la gravedad de Bucaramanga, Bucaramanga es la única ciudad hoy en Colombia entera donde el sistema fracasó en absoluto. No hay un solo bus, no hay una sola estación, no hay absolutamente nada. Mientras Pereira, Cartagena, Barranquilla... Bueno, hay 1 billón perdido. Hay 1 billón depreciado, desmantelado, chatarrizado, perdido, inservible, que funciona como casas de albergue para habitantes de la calle o para cualquiera que se quiera aposar y sentar ahí. Volviendo al tema, en el 2007 Bucaramanga acoge la idea y empieza la construcción del sistema de transporte público. Pero empieza una construcción que, vuelvo y repito, no tiene soporte técnico. ¿Y cómo es posible eso? Pues esa es la comarca de Bucaramanga. Acá llegó el primer gerente, que es de apellido Rueda, que venía de un terminal de transportes, a implementar el sistema sin darse cuenta de las condiciones técnicas, y por eso fracasamos. Después vino un director de tránsito, lo mismo. Después vino una abogada, imagínense, exsecretaria de educación de Piedecuesta, y lo mismo. Después vino otro gerente, contador, ni siquiera tenía experiencia en transporte público, lo mismo. Y hoy está en día, así fue sucesivamente, y hoy está en día puesto otra persona que su especialidad es la mitomanía. Bucaramanga, Jaime, yo he preguntado el estudio en el área metropolitana, en el Ministerio del Transporte, en la Superintendencia de Transporte, en las 4 alcaldías, en la Gobernación, en la oficina de la Presidencia de la República, y el estudio no está. Porque yo, haciendo un análisis verdaderamente sincero, yo quería saber si lo que implementó el estudio, o lo que decía el estudio, fue lo que se implementó. Porque es imposible que yo haya aceptar dentro de las características técnicas que un sistema BRT que tiene carril exclusivo vaya a competir con el tráfico mixto, la ilegalidad de la carrera 33, por ejemplo. ¿Es posible que sí haya existido y lo hayan quemado, desaparecido de ese estudio? Eso todavía es más grave de la denuncia que hago de que no haya estudio, porque imagínense que se pierda la base fundamental, el pilar fundamental de la estructuración de un transporte, y lo hayan hecho con dolo. Eso es terrible. No, bueno, eso es una apreciación. Es posible que es... Sí, es posible. Yo creería que no, porque pues esos archivos tienen que reposar, reposar en los documentos. Pero entonces, si eso no es así, no existió. No existió. Y se implementó sin una hoja de ruta, sin una bitácora. Mire, ¿de dónde sale que... Y en tu concepto, ese criterio de que los 4 alcaldes sean los que, digamos, entre comillas, hagan la gobernanza del sistema de Metrolínea, ¿eso es bueno, es regular o es malo a tu criterio? No, eso es como, digamos, de lo poco resaltable, porque pues el transporte fue declarado un hecho metropolitano. Acuérdese que nosotros estamos ya muy demorados en declarar el distrito. ¿Y por qué? Porque pues todos los servicios públicos ya tienen conurbación metropolitana. Inclusive uno ya no diferencia las fronteras entre los municipios. Tú realmente tienes que ser una persona muy consciente para saber que estás en un municipio diferente, con una legislación diferente, en el sentido de la tributación o los regímenes de tránsito, etcétera. Claro, una parte de Provenza es de Bucaramanga, otra es de Florida Blanca. Hay una parte que se reúne más o menos por la Foscal, en donde están los 3 municipios juntos, Florida Blanca, Girón y Bucaramanga. Y esa frontera tripartita es prácticamente invisible. Además, si tú le preguntas a los santanderianos, a los bumangueses, que si se consideran florideños o piedecuestanos o bumangueses,
eso es irreverente. Otro ejemplo para es nosotros. Ritoque, ¿no? Donde está Girón, Florida y Piedecuesta. Inclusive llega a Bucaramanga, no, Florida, Piedecuesta, sí, de Florida, acuerdo. Piedecuesta y Girón. Sí, de acuerdo. Otro ejemplo es Ritoque. Y eso es bien interesante. Entonces, pues claro que los 4 alcaldes deberían haber conformado una sociedad, pero en partes iguales, que es donde está el problema y yo creo que a donde se refiere tu pregunta. Porque Bucaramanga, ante la ambición de los alcaldes del municipio núcleo, se tomó el 96% de la participación de Metrolínea. Y al tomarse el 96% de la participación en Metrolínea, pues en el momento de la bonanza, de la inversión del capital, pues Bucaramanga fue el rey. Pero en el momento de las pérdidas y de los laudos judiciales, Bucaramanga es el esclavo. Entonces, cuando le piden participación, inversión a los demás municipios dicen que no porque solo participan en el 1%, que Bucaramanga debe responder por su 96%. Y ahí es donde está el dilema. Por eso hay que liquidarlo y hay que recomponerlo verdaderamente como debe ser. ¿Cuál sería la razón que no se quiera liquidar? Los intereses económicos de la mafia, porque Metrolínea además logró, y esto con complicidad de los gobiernos nacionales y de las autoridades nacionales, Superintendencia y Ministerio del Transporte, logró ser una isla ingobernable, donde no la gobierna nadie. Entonces en Metrolínea, por ejemplo, en este momento están creando un régimen ilegal de transporte paralelo al régimen legal, declarado y sentenciado y legislado por el Congreso de la República. Hoy ya no hacen falta los permisos habilitantes, las capacidades transportadoras, las tarjetas de operación. Hoy, bajo una declaración hecha bajo acto administrativo en el área metropolitana de Bucaramanga, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y eso es un hecho que aún no ha sido concientizado por los ciudadanos y que se va a ver reflejado más adelante en más anarquía. Entonces, Metrolínea, al no ser vigilado por nadie, pues puede contratar directamente, como hicieron con los buses paisas. ¿Qué es eso? Que me parece que es algo absurdo lo que hicieron. Exacto. Contrataron directamente, se saltaron la ley de 80, adujeron que lo podían hacer porque es una empresa privada, de carácter mixto. Y le garantizaron rentabilidad al contratante exclusivamente sin pensar en los ciudadanos. ¿A través de qué? De un contrato de 12 buses viejos de hace 10 años que tenía arrumado un inversionista paisa que se vio beneficiado por las bendiciones divinas de los alcaldes pastores y que trajo 12 buses a quienes le pagamos 8.503 millones de pesos por operar vacíos 6 meses, subsidiándole los conductores y el combustible. Jamás visto en la historia de Colombia, jamás visto en la historia del mundo, yo creería. Yo también creería que en el mundo. Yo sí, en el momento que vi... Y otra vez ni la Contraloría, ni la Procuraduría... Exactamente, Jaime, y peor aún, nosotros hicimos evidencias fílmicas, evidencias fácticas, llevamos los contratos, llevamos el marco normativo, llevamos todo, le entregamos todo a las autoridades, les pedimos las medidas cautelares y los concejales como si no existieran, como si no pasara absolutamente nada. Y cuando se arma la polémica producto de un titular de algún periódico, algún medio nacional, ahí sí vuelven a montar el escenario, el teatro, las marionetas, aquí estamos para defenderlos, esta es la Casa de la Democracia, los concejales de Bucaramanga, estamos aquí por el pueblo y para el pueblo, bla, 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 y por debajo, tome su CPS, tome su comisión, tome sus cosas, vamos. Fernando, ¿cómo harías tú para explicarle a un ciudadano de a pie, como lo llaman, cómo sería ese diagnóstico de lo que nos ha sucedido? ¿Qué pasó con Metrolínea? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los...? Ya dijimos que no había un diseño, que no se ha encontrado un diseño. Entonces, ¿cómo se desarrolló? ¿Fueron problemas jurídicos, legales, de implementación, de intereses, de negocios? ¿Cómo se dio eso? ¿Y cómo ves tú que podamos corregir? Todo parte del diagnóstico, Jaime. Entonces tú como médico puedes entenderme mejor cuando yo te digo que el paciente tiene los siguientes síntomas. Menos 600.000 millones de pesos en pasivos impagables y que no
reconoce desde el 2016. 600.000 millones de pesos. En pasivos judiciales sentenciados en última instancia a contratistas que ejecutaron los contratos, pero que Metrolínea se niega a pagar porque no tiene cómo pagarlos. Desde el 2016. Yo a una persona que no honra sus deudas la llamo estafador. Metrolínea es un estafador. Menos 120.000 millones de pesos en patrimonio negativo. 600.000 millones de pesos negativos en más pasivos. 120.000. Más menos 120.000 en patrimonio negativo. 6.000 millones también negativos en deudas de corto plazo que están incluidas dentro de la tesorería y que son, por ejemplo, los salarios de los trabajadores de los próximos días. 6.000 millones de pesos. 0 buses, 0 estaciones, todo destruido, absolutamente nada en funcionamiento. Si yo te comento y te doy la radiografía y te doy la historia clínica de este paciente, tú como médico, ¿qué me dices? No, que realmente no le queda sino enterrarlo. Exactamente, para el foso, amigo. Y eso es lo que deberíamos hacer con Metrolínea. Entonces, la solución parte de una frase que yo utilizo mucho, que es: para avanzar hay que liquidar. Pero la mafia, los clanes incluidos en Metrolínea, y lo digo sin presunción, no quieren liquidarlo porque saben que ahí está el negocio. Ahí está el negocio de los contratos de las aseguradoras, ahí está la tercerización de los trabajadores, ahí está la máquina burocrática, ahí están las CPS para la iglesia, ahí están los contratos de rentabilidad para los contratistas paisas. Acuérdese que Bucaramanga se convirtió en el polo, en el imán de los contratistas de otras ciudades. Acá el alumbrado público lo vigila una empresa de Manizales que subcontrata la Universidad de Pamplona y que termina subcontratando una oficina de la ciudad, pero la rentabilidad se queda en Manizales. Acá la tercerización de todos los empleados de oficios varios, escobitas de la EMAP, cajeros de Metrolínea, oficios de aseo de la alcaldía de Bucaramanga está tercerizada en una empresa de Barranca, acá, etcétera. Los buses fueron paisas, acá viene cualquier persona menos bumangueses. La electrificadora. Sí, la electrificadora es de Medellín, el acueducto de Bucaramanga se lo quisieron llevar también para allá. Bueno, eso, el oro y nuestro páramo quieren que sean de los árabes. Bueno, acá esto es una feria de intereses de intereses políticos que termina beneficiando a los contratistas de otras ciudades. Y eso es lo que Metrolínea no quiere dejar que pase, que se liquide esa máquina de corrupción, de dinero, de contratación, para que podamos avanzar. Liquidando Metrolínea con un alcalde responsable, en una asamblea responsable, nosotros podemos empezar a pensar qué tenemos, porque, Jaime, papá rico, hijo rico, papá pobre, hijo pobre. Y en Bucaramanga ya destinamos a través de un crédito ilegal, de un permiso para un crédito ilegal, los recursos de Bucaramanga de la próxima década, que es esa gran polémica que se suscitó en el Consejo de Bucaramanga con el empréstito de los 538.000 millones para construir un intercambiador al revés, diseñado al revés. Vamos a cometer el error otra vez. Y eso no le importa a los concejales y no le importa a los secretarios ni le importa a los pastores. Así la Procuraduría, por injerencia nuestra, haya generado un documento de 68 páginas con conclusiones negativas. No cumplieron con los requisitos del Plan Nacional, los requisitos del Departamento Nacional de Planeación, no cumplieron con los estudios en fase 3. La Sociedad Santanderiana de Ingenieros concluyó que el intercambiador está construido al revés, que no cumple con la matriz origen-destino, que no cumple con los planes maestros de movilidad, que le da prioridad a la calle 45 y no a la carrera novena, que destruye entonces todo el proyecto de la troncal norte-sur. Pero no importa. Lo importante era la comisión del desembolso del crédito, con un antecedente como el crédito de los colegios públicos, que desembolsó 80.000 millones de pesos y que no ha puesto un solo ladrillo, sino ha generado única y exclusivamente intereses ya por 14.000 millones. En Bucaramanga, increíble. Todo es al revés, Jaime. Todo es al revés. Producto de la corrupción.
Y lo que más preocupa es que la inmovilidad social, o sea, la falta de una respuesta democrática Sí. ante una circunstancia de despojo total de la ciudad, ¿no? Pero hace un año tal vez, se estaba hablando de la liquidación y como siempre habían dos argumentos, ¿no? Tú habías mencionado que Metrolínea podía hacer lo que hacía porque era una entidad de derecho privado, entonces mientras fuera rentable, los excedentes, las ganancias, pues iban al sector privado. Pero cuando ya se dio cuenta con todas esas cifras que nos han mencionado, su quiebra, su iliquidez, sus pasivos judiciales, sus patrimonios negativos, entonces se habló de que fuera la ciudad de Bucaramanga con el 97% la que pagara y asumiera todos esos costos. ¿Eso en qué va? Eso va, Jaime, en que si nosotros no hubiéramos actuado con las herramientas jurídicas que nos da la Constitución, posiblemente nos hubieran empeñado por muchísimo ¿Todavía estamos en ese riesgo? Todavía estamos en ese riesgo con una gravedad adicional, Jaime. Hasta el 2025, diciembre del 2025, el presupuesto de Metrolínea al año era de 45.000 millones de pesos, un costo de 800 millones de pesos por semana. Presupuesto de administración, operación, funcionamiento, etc. Hasta diciembre del 2025. En el 2026, en enero, la Asamblea General de Accionistas de Metrolínea aprobó un presupuesto de 625.000 millones de pesos. 625.000 millones de pesos es 3 veces el presupuesto de Florida Blanca, 5 veces el presupuesto de Piedecuesta, 7 veces el presupuesto de Girón y 3 veces el presupuesto de Bucaramanga de libre destinación. Claro. Y eso lo hicieron con un solo objetivo, que volvieran a sacar a la palestra pública la obligación o la corresponsabilidad de los municipios sobre las deudas judiciales, un hecho que nosotros ya demostramos que no es así, que no es legal, porque los municipios primero firmaron un convenio de cofinanciación en donde en una de sus cláusulas dejaron explícitamente que no eran corresponsables ni de pleitos judiciales, ni de litigios judiciales, ni de laudos judiciales. ¿Esto en qué sentido? En que pues los municipios ponen la plata, pero no se hacen responsables de lo que hagan con la plata, porque esa responsabilidad es de la autonomía administrativa de Metrolínea. En Colombia ha hecho carrera el tema de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Sí. Y es común. De hecho, se dice que no ha habido ninguna fortuna colombiana que no haya sido construida sobre la información privilegiada del Estado o las ayudas del Estado, que se trasladan todos esos excedentes al sector privado y cuando quiebran responde la sociedad con sus impuestos, el ciudadano. Eso ha hecho carrera, pero preocupa que pueda seguirnos sucediendo. Yo sí reconozco que tú has hecho una labor muy meritoria, por lo menos en poner en evidencia y ante las entidades competentes estas circunstancias que ojalá la justicia actúe y esto no avance. Nosotros, Jaime, seguimos insistiendo en que así como la corrupción avanza, nosotros, la vigilancia, también avanzamos. Y por eso dejamos el debate político. O sea, a mí ya me da aburrimiento ir al Consejo de Bucaramanga a pararme de frente de 18. ¿Alguna vez tuviste la esperanza de que ellos actuaran de manera racional en su voto, en sus decisiones como concejales, ante la evidencia que tú les demostrabas, que a mi criterio era absolutamente contundente? Y es que, Jaime, esa pregunta, con la respuesta que voy a dar me voy a meter en problemas, y no con los concejales, que a mí ellos me tienen sin ninguna preocupación, más bien con la sociedad, porque ahí yo veo un defecto en la democracia, Jaime, y es que la democracia le da la misma participación y el mismo poder a todas las personas, y en el Consejo de Bucaramanga hay una representación popular excesiva, muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque en el Consejo de Bucaramanga está el pescado, la limonada, el taxista, el del norte, ahora el de cabecera.
O sea, hay una expresión popular representada en el Consejo que en mi parecer, y lo digo con absoluta responsabilidad y respeto por todas las sociedades, es negativa. Pero permíteme ahí discrepar un momentico y hacer algo de controversia sobre el tema. El tema no es tanto de la preparación académica, intelectual, no, sino de los valores que tenga en la sociedad. Por supuesto. Lo que pasa es que la percepción que yo tengo, pero también hay cosas que la soportan, es que la degradación de los valores se da de pronto más en los sectores más estudiados, más preparados, que en los sectores más populares. Yo, por ejemplo, conocí en épocas anteriores, hace mucho rato, concejales que eran de escasa preparación, pero con unos valores y un sentimiento a favor de la sociedad que hoy no se ven, pero hoy no se ve ni a favor de estas pescados, limonadas, etcétera, etcétera, sino también de las personas que han sido alcaldes, han sido industriales, están en la misma degradación ética sobre lo público. Por eso puse el ejemplo del nuevo de Cabecera. Hay un representante de Cabecera, multimillonario, dueño de constructoras, y llega ya con la misma degradación ética. A donde estoy llevando yo la conversación no es a la expresión de la sociedad como tal, sino a la preparación ética y moral de la sociedad como tal, que debería tener un filtro antes de entrar a esas corporaciones. Porque si tú dejas entrar, ya sea a la limonada o al pescado, o al dueño de la constructora, sin una preparación, un filtro ético a esa corporación, pues él llega a venderse y a vender su voto, y es lo que vemos en desarrollo en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Ahora, uno esperaría que ante argumentos tan claros, contundentes, elementos probatorios, en los debates que tú hacías en el Consejo, y me imagino que tú lo hiciste pensando en que podías convencerlos a ellos y cambiar su voto y que generaran, no sucedió. Nunca sucede. El teatro del Consejo de Bucaramanga es una puesta en escena democrática que está en favor del interés del poder político de turno, principalmente del Ejecutivo, porque el Ejecutivo les entrega el dinero de forma directa. Y lo sostengo sin presunción, sino como me anticipé con los votos exactos a la elección de la Contralora, o cómo me anticipé al resultado de la prueba de conocimiento de la elección de la Contralora, o cómo podemos nosotros decirle a los concejales que, habiéndoles explicado absolutamente toda la falta de requisitos y legalidad del empréstito, lo aprobaron los mismos 16. Es que las votaciones en el Consejo de Bucaramanga quedan desde el periodo de Jaime Beltrán 16-3. Y eso no lo demuestran las votaciones, que sí lo demuestran. Lo dicen los propios secretarios como John Manuel Delgado, que ante sus declaraciones en prensa dicen: no, es que yo ya tengo la mayoría conformada. ¿Y cómo tiene la mayoría conformada si el debate no se ha reaccionado? No se ha desarrollado. Allá llegue usted como llegue, a decir lo que diga, la decisión está preconcertada. Por eso yo sigo insistiendo en que si usted cierra el Consejo de Bucaramanga, usted cierra Metrolínea, usted cierra el área metropolitana, usted cierra la Dirección de Tránsito, el IMEBU, el INVISBU, el INDERBU, usted cierra el Instituto Municipal de Cultura, y no pasa nada. Nos ahorramos 250.000 millones de pesos que podemos meterlo en el bolsillo de cada ciudadano y que cada uno se comporte como se está comportando hoy en día, porque no existe la autoridad en el territorio. No existe. Y llevémoslos a temas más allá de la autoridad. ¿Qué pasó con el Teatro Santander? ¿Qué pasó con la cartelera del Teatro Santander? ¿Qué pasó con la emisora cultural? ¿Qué pasó con la Biblioteca Gabriel Turbay? ¿Qué pasó con los espacios y salas concertadas? ¿Qué pasó con el Café Libro? ¿Qué pasó con el teatro que se está cayendo? El Teatro Peralta. Coliseo Peralta. El Teatro Coliseo Peralta. El Instituto Municipal de Cultura no sirve para nada. Para nada. ¿Qué pasó con la pista BMX? ¿Qué está pasando con la Biblioteca Gabriel Turbay? Se está muriendo otra vez. ¿Y qué pasó con todo ese plan de expansión de la Biblioteca Gabriel Turbay? ¿Qué pasó con la emisora cultural? Bueno, todo eso se está muriendo. ¿Qué pasó con la pista BMX
debajo del puente de San Martín, en el barrio San Martín. ¿Qué pasó con las canchas públicas de squash? ¿Qué pasó con la niña que acaba de ganar el mundial, 8 añitos de oro puro, el mundial de BMX? ¿Qué pasó con los deportistas que todo el día tienen que acudir a rifas y a a la caridad para viajar? ¿Qué pasó con la Villa Olímpica? ¿Qué pasó con la reforma del estadio? ¿Qué pasó con la reforma de las piscinas olímpicas? ¿Qué pasó con los parques recrear? ¿Qué pasó con la expansión de los corredores urbanos de carácter medioambiental? ¿Qué pasó con la central inteligente de tráfico? ¿Qué pasó con las fotomultas, las zonas azules? ¿Qué pasó con las ciclorrutas? Nada en esta ciudad funciona. ¿Y por qué no funciona, Jaime? Y lo digo también sin presunciones, porque solo contratan a miembros de la iglesia cristiana, de la falsa iglesia cristiana de Jaime Beltrán. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque ellos necesitan mantener una estructura proselitista que los mantenga en el poder, y eso lo hacen a través de su iglesia. También porque todos esos miembros de esa iglesia, por mandato divino, tienen que donar el 10% de su ingreso en el diezmo, so pena de que Dios los castigue con el infierno. Pero además ya no es el diezmo en el 10%, sino con 10 votos también cada uno, ¿no? Con 30. 30. Las planillas son de 30 votos. Son de 30. Y eso lo tenemos que hacer ver en esta... ¿Cómo llamamos eso? ¿El treintesmo? Debe ser. Y ellos lo justifican bíblicamente. A mí me parece que una... No, pues si han justificado, por ejemplo, el apoyo a Netanyahu con el genocidio en Gaza y en el Líbano. Es terrible. Y le buscan la cosa con los amalequitas, que Yahvé ordenó asesinarlos, inclusive a los bebés que estuvieran amamantando, etcétera, etcétera. ¿Cómo esa irracionalidad se vuelve aceptable para una sociedad como la nuestra? No, y además, Jaime, súmele a toda esa geopolítica que está también en contra de los principios del amor y de Jesucristo. Súmele que ahora las mujeres están renunciando a su voto y están dejándose dominar en una nueva tendencia por su marido. Y todo esto es producto de estas nuevas políticas conservadoras que están promovidas por Estados Unidos, quien fue al final o al principio... Bueno, yo creo que ni siquiera conservadoras, son lo que llaman el sionismo, ¿no? Yo le diría conservadoras también, porque si tú haces parte de esa costumbre que es del pasado y quieres conservarla, eres conservador. Claro, pero uno desde lo conservador también pudiera referirse a esa línea conservadora que propuso la doctrina social de la Iglesia y que le dio campo a la teología de la liberación, y donde aún este Papa actual, digamos, no pudiéramos calificarlo como liberal ni de izquierda, sino es conservador, pero dentro de una línea de la doctrina social y un poco del cristianismo, de los valores fundamentales del cristianismo, ¿no? De la mala interpretación del cristianismo, porque el cristianismo nunca ha puesto rigidez en la sociedad. El cristianismo es todo lo contrario. Sí, claro. El cristianismo, a partir de Cristo, rompe la relación que había... que una cosa es Jesús al principio de nuestra era, y otra es el cristianismo a partir del siglo V y de Constantino, o del siglo III. Claro, y además, Jaime, ahí a mí me gusta referirme a hechos concretos. Por ejemplo, hay una parte bíblica que a mí me llama mucho la atención, es cuando Jesús está muriendo y en el segundo antes de morir genera su declaración más importante, y es: todo se ha consumado. Y al momento de declarar el todo se ha consumado, se rasga el velo que impedía ver el púlpito y que impedía pasar y tener comunicación directa con el Dios que estaba dentro del templo, y genera ese adiós, ese hasta luego, esa ruptura con los sacerdotes, sobre todo levíticos, y permite que la comunicación con Dios sea directa. Aquí vamos metiéndonos en temas teológicos que tienen unas profundidades insondables, ¿no? Pero y que posiblemente tengamos que traer algunos invitados, porque también la religión, la espiritualidad hacen parte de las manifestaciones de una ciudad. Pero quisiera terminar esta entrevista, que claro,
queda faltando muchísimo para ver. Yo sé que a ti no te gusta que le preguntemos cuáles son la solución concreta de todo esto, porque ese no es el papel. Pero la voy a terminar con esto que puede ser un poquito provocador. Fernando González, el filósofo antioqueño del siglo pasado, lo llamaban el filósofo de otra parte, que tú conoces perfectamente porque vivía en Envigado, en su casa finca que se llamaba la otra parte. Pero Fernando González planteaba en su libro Caminando a pie o algo así, que no me recuerdo bien cómo es el título de ese libro, hacía un planteamiento que a mí me marcó hace mucho tiempo, y es que la autoridad es subalterna a la conciencia. O sea, si nosotros ante estas circunstancias nos volvemos conscientes de qué es lo que está pasando, aceptamos esas realidades que tú nos has dibujado tan francamente y de manera tan preocupante, nos queda solamente la desobediencia civil. ¿Qué opinas de eso? Yo soy... Independiente de que hoy tenga una atadura con una posición, digamos, política de un partido, sí, que es el pacto histórico, sí, sino cómo la conciencia tiene que superar la autoridad, claro, dentro de los marcos de la democracia y de lo pacífico. Lo entendí. Yo soy un contracorriente por naturaleza. Uh-huh. A mí el poder de derecha o el poder de izquierda me repugna. Yo soy un contracorriente. Por eso yo vivo en permanente desobediencia civil. No de la que plantea el pacto, porque no soy del pacto, de la que plantea la teoría de la liberación de Enrique Dussel, uh-huh, que indica que es la crítica la que rompe el statu quo, el sistema imperante, lo destruye, y a partir de esa destrucción la conciencia construye un statu quo mejorado. Y ese statu quo mejorado, que fue producto de la destrucción de mi crítica, tiene que volver a ser criticado para volverlo a destruir y poder seguir construyendo un statu quo nuevamente mejorado, y así se hace la mejora continua de un proceso que pues los japoneses llaman Kaizen Bliss, y es: no podemos permanecer estáticos ante el statu quo, así yo esté en beneficio de ese statu quo o beneficiario. Así yo esté beneficiario de ese statu quo o esté en opresión de ese statu quo. La crítica debe ser permanente. ¿Y de quién es la crítica, Jaime? ¿Responsabilidad de quién es? Del ciudadano. Si yo hago parte del gobierno, ¿cómo voy a criticar a mi gobierno? Yo hago parte del gobierno. En el momento en que yo haga parte del gobierno, me vuelvo gobernista. Y ahí es donde tengo que proponer la mejora. O sea, yo ya soy responsable. Por ejemplo, a partir de ahora, ¿con qué va a salir la derecha o con qué van a salir el Centro Democrático o los nuevos salvadores de la patria milagro si ellos son los que tienen el poder? Ya no pueden criticar más, ya no pueden destruir más, ya no pueden decir que Petro es culpable o que la estructura de Petro es culpable y el socialismo y el comunismo es culpable o el marxismo es culpable. Ya ellos tienen el poder, ahora ellos tienen que proponer. Los que estaban en el poder se volvieron ciudadanos y su función va a ser la contracorriente de ese poder, la crítica permanente de ese poder. Como yo me he mantenido en el papel del ciudadano y como mi aspiración es seguir manteniéndome en el papel del ciudadano, jamás acceder al poder, es mi función mantenerme en contracorriente, es mi función mantenerme en desobediencia social, es mi función mantenerme en la crítica para seguir mejorando. A ver si algún día tomamos conciencia. Pero Jaime, viene lo difícil. Yo sé que a ti te gustan estas conclusiones. El día que tú hagas conciencia, el día que tú reveles tu verdadero poder, ese día te quedas solo. Y eso es una conclusión existencial del avance del humano hasta el momento. Y todos los que han revelado su conciencia han permanecido en soledad. Claro, mientras decía Heidegger,
el design, el ser y el tiempo, ¿no? Sí. Y personajes, por ejemplo, como Spinoza, fueron criticados, abandonados, se quedaron solos, pero luego trascendieron. Pero muertos. Ya después de muertos, Claro, por muerte. claro. Pero claro, si la ambición no es tener el poder, porque además tener el poder es una ambición, digámoslo con este adjetivo, maluca, ¿sí? Porque el poder, en vez de engrandecerte, te empequeñece. El poder te vuelve, te limita. Sí, no por eso yo admiro poder, a las personas que yo trato de serlo, de tener un espíritu libre con una mente rebelde. Y si logramos eso, que es precisamente tener conciencia y no de pronto buscar esa ambición de poder que todos los grandes pensadores han criticado el poder. Y los grandes pensadores que han tenido poder se han arrepentido, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las meditaciones de Marco Aurelio, encuentra esas reflexiones tan importantes sobre el poder que ojalá las conocieran todos los que aspiran a tener algún poder, ya sea en lo privado o en lo público o en lo social. Sócrates, antes de Cristo, enseñó la ética y la moral. Lo mataron. Cristo enseñó el amor. Lo mataron. Margaret Porete definió en su diario personal que solo con el amor le bastaba y que no necesitaba una iglesia. La mataron. Hipatia se desempeñó en un lenguaje que era exclusivo de los hombres, la matemática. La mataron. La desollaron. Todas las personas, Spinoza, que estructuró un sistema geométrico de filosofía con categorías para que pudiera ser utilizado por cualquier persona, lo expulsaron, lo sacaron de su religión. Todas las personas, Jaime, que se han atrevido a revelar su conciencia, o mejor dicho, bajo la frase que yo utilizo y que la considero mía, que es todas las personas que se atreven a ser libres practicando la libertad, terminan en la soledad. Porque el statu quo, Jaime, y esto es una reflexión importantísima del podcast, mantiene a la sociedad sometida en la mentira, la ambición y la corrupción. Si tú no encuentras tu amor propio... Y el miedo. Sí, claro, el miedo. Si tú no encuentras tu amor propio, que fue como comenzamos esta conversación, que es diferente al interés propio, ¿sí? El interés, el ego, la ambición, eso no es el amor propio. El amor propio es el amor por mí mismo. Si tú no encuentras el amor propio que te conduce a la libertad, no hay forma de que esto avance. Dentro de un concepto que también se ha desdibujado, que es la dignidad personal. Y te lo comprendo rápidamente cuando dices desdibujado, porque como ahora todo es constructo, todo lo construimos y todo lo deconstruimos, y entonces lo que me favorezca a través de inclusive la posverdad es lo que yo empleo, y eso no es amor propio, y eso no es cristianismo, y eso no es espiritualidad, y eso no es filosofía, eso es consumo, y el consumo está arraigado en algo que voy a sonar con ideología, pero no es eso, en el capital. Y es que yo, mientras siga creyendo que generar riqueza es producir capital, además a partir de la explotación del otro, ahí estamos fregados. Bueno, Fernando, te quiero agradecer tu presencia aquí en este podcast. Yo creo que hemos tratado varios tópicos, distintas aristas alrededor de un tema puntual de la ciudad de Bucaramanga, pero que es universal cuando se plantea de esta manera como lo ha planteado Fernando. Yo creo que la invitación final es de pronto a filosofar, que es tan necesario en este momento, y a crear una conciencia libre, sabiendo que todo
el entorno, todo el ecosistema atenta contra ese anhelo espíritu de tener conciencia y tener individualidad y criterio propio. Los esperamos el próximo semana con otro gran invitado en el podcast Voces de Ciudad. Gracias, Jaime.